You are my world, you are my God. Hacete de Cristo 95.3 FM tiene el agrado en presentar al Ministerio Casa de Oración al predicador y pastor, el señor Chuy Olivares. Bien, vamos a continuar con la historia de la iglesia. Este es un tema que todo cristiano necesita conocer. Hemos estado estudiando cómo nació la iglesia, cómo se fue desarrollando. La reunión pasada hablamos acerca de cómo fue que se desarrolló el papado. Y ahora vamos a hablar acerca de las doctrinas del papado. Pero antes debo decirles algunos otros información para que ustedes estén más informados precisamente de cómo se desarrolló todo esto. El jueves pasado hablamos de algunos de los papas que están registrados ahí en la historia y nos quedamos en uno que se llamó Inocencio VIII. Este papa subió al trono en el 1484 y duró hasta el 92. Dice la historia que él tuvo 16 hijos. Todos sus hijos eran de mujeres casadas. Él vendía los puestos cardenalicios y los puestos que tenían que ver con la iglesia. Y él hizo algo que quedó en la historia grabado y que avergüenza a muchos católicos. Pero este papa hacía corridas de toros en la plaza de San Pedro. O sea que había algunos que no se medían, eran terribles. Hubo otro papa, Alejandro VI, en el 1492, que sucedió a Inocencio VIII, perdón. Este era corrupto para variar. Dice la historia que era un hombre avaro, depravado. Él compró con dinero el papado, pagó para que lo hicieran papa. Él tuvo muchos hijos, por doquier, dice la historia. Incluso dice que los presumía. A la gente le decía, mira, este es mi hijo, este es mi hijo, este también. Y cuando aún eran chiquillos, los hacía cardenales. Pero él rebasó a muchos, porque a cualquiera que osara hablar mal de él, qué bueno que ya no está. Bueno, no estoy hablando mal, yo nomás estoy repitiendo la historia, pero asesinaba a sus críticos. Dice la historia que los mataba, los asesinaba. Y él tuvo, entre otras cosas, fue amante de la hermana que iba a ser el siguiente papa. O sea que todo quedaba entre familia, ¿no? Como se suele decir. Vamos a ver entonces algunas de las doctrinas del papado. Por ejemplo, en el año 394 fue cuando se instituyó el sacrificio de la misa. La misa es un sacrificio en el cual, cuando el sacerdote ofrece el pan y el vino, se está sacrificando de nuevo a Jesucristo. Por eso se llama el sacrificio de la misa. Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 26, yo quiero que vaya conmigo, en Hebreos 7, 26, vamos a ver qué tan bíblico era este asunto. Hebreos 7, 26, déjeme leerle. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeramente sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bien, eso dice la Biblia y eso hicieron los papas. En el año 450 de nuestra era, uno de los papas, uno de los Gregorios, estableció el celibato sacerdotal, el celibato obligatorio, es decir, todo el que quisiera ser sacerdote debería de ser célibe,
no podían casarse. Pero esa práctica no se conoció hasta ese entonces, poquito después del año 300, ¿se acuerdan cuando llegaron los que se aislaron en los monasterios? Ahí empezó un asunto de para no contaminarse, según ellos. Y entonces establecieron el celibato obligatorio. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3. Está atrasito de Hebreos. 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo número 2. Pero dice, pero es necesario que el obispo, el que sirve a Dios, sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es decir, nunca en las Escrituras se ve la enseñanza de que los que sirven a Dios deberían de permanecer célibes. Y una de las señales de apostasía es que prohibirán casarse. Según 1 Timoteo, si usted se fija en el versículo, en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán los principios del Evangelio, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse. ¿Qué coincidencia? Digo coincidencia en este sentido. ¿Qué dice la Biblia y qué decían ellos? Entonces, a la luz de la Biblia, es como nosotros debemos de pasar toda la historia de la iglesia. Vamos a llegar hasta nuestros días. No se imaginan las ganas que tengo de que lleguemos al tiempo de la Reforma, pero ya con paciencia, ¿no? Ahora bien, en el año 460 después de Cristo, por supuesto, otro de los papas estableció la oración por los muertos. Es decir, que se podía orar a favor de los muertos. Esto llevaba detrás de esta oración por los enfermos, el deseo de sacar dinero. Obviamente había que pedir por los muertos que habían muerto en sus pecados, y por medio de oraciones que la gente pagaba, ellos podían salir de algo que alguien dijo que era un invento recaudatorio, el purgatorio. Entonces todo esto era un plan muy bien armado para sacarle dinero a la gente. Esa actitud sigue hasta el día de hoy y se ha colado en el cristianismo de la Biblia o en los cristianos bíblicos. Usted prende la televisión, que se precie de ser cristiana y mande tanto dinero, nosotros oramos por ustedes para que reciban la bendición de Dios. O sea, hay que pagar, hay que comprar las bendiciones de Dios. Pero ¿qué dice Hebreos 9:27? Vaya adelantito, de ahí vamos a estar viendo bastante otra vez. Hebreos 9, en el versículo 27, respecto a la oración de los muertos. ¿Podrá haber alguna oración que ayude a las personas una vez muertas? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. 9:27 de Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Quién lo estableció? Dios. Que mueran una sola vez, y después de esto deben de esperar ¿qué? El juicio. O sea, una vez muerto, ya la oportunidad la tuvimos, o la gente la tuvo mientras estaba con vida en este mundo. Así llegamos al año 526, cuando otro de los papas inventa la doctrina de la extrema unción. Esto es que cuando una persona está muriendo o no alcanza a llegar el sacerdote y se le murió, llega y le da los santos óleos y lo rocía de aceite y óleos. Entonces ya eso garantiza que la persona va derechito al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Con el mismo versículo que acabamos de leer, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso ¿qué? El juicio. No hay más. Llegamos al año 593 de nuestra era, donde se injerta o se inventa la doctrina del purgatorio. ¿Qué es esta doctrina? Supuestamente es un lugar a donde van aquellos que murieron en sus pecados,
que no pudieron confesarse con un sacerdote. Entonces, cuando mueren van directo al purgatorio. Es un lugar donde se expían los últimos pecados, los que les quedaron por allí, pero allí pueden estar cientos de años. Pero uno de los papas, muy listo por cierto, dijo que había que hacerles unos actos religiosos que se llamaron misas gregorianas, pero obviamente con un cómodo pago. ¿Por qué siempre tiene que la gente pagar? ¿Por qué siempre los abusivos? En cualquier iglesia hay de esa gente, ¿sí o no? Entre nosotros los tenemos, no nada más con los católicos, porque ese espíritu no viene de Dios. Ese espíritu está infiltrado en todas las religiones y en todas las expresiones del cristianismo. Es una actitud horrible que ofende a Dios. Entonces, había que pagar, por supuesto, para que la gente expiara sus pecados y saliera del purgatorio. Y esa fue una de las doctrinas que se manipularon tanto, que fueron una de las que mayormente provocaron lo que se conoce como la reforma de la iglesia. Cuando se divide por segunda vez la iglesia cristiana, ya se había dividido en la iglesia ortodoxa griega, pero luego viene el gran segundo cisma, la división del cristianismo. Esto sucedió en Europa por un monje católico llamado Martín Lutero, que no podía tolerar lo que él estaba viendo, y menos cuando comenzó a estudiar las escrituras. Esto le sucede al que estudia las escrituras, se mete en un asunto para bien de su alma, qué bueno, pero peligroso, porque en el momento que empiezas a leer las escrituras te empiezas a dar cuenta de las cosas. Entonces se armó una revolución y tú y yo somos producto de esa revolución espiritual, fíjate. Entonces se inventó también el asunto del limbo. Es un lugar a donde los niños, si no los bautizan, claro, hay que pagar por bautizarlos. Qué casualidad, no hay que pagar una lana para bautizarlos. ¿Sabían que aquí en Guadalajara, bueno, yo supe de un pastor, unas iglesias, un par de iglesias aquí en Guadalajara, que ya cobran por casar, por bautizar? Dices, ¿cómo? Ya está, es que es un buen negocio, hermanos. Si quieres hacerte rico, pon una iglesia allá enfrente y empieza a sacar dinero a la gente. Eso es terrible, hermanos. Pero fíjense desde cuántos años atrás estamos hablando. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice la Biblia en Lucas 16:26? Ahí Jesús está dando una historia de un hombre que se fue al seno de Abraham, ahí estaba disfrutando al paraíso, la presencia de Dios, la paz de Dios, y otro se había ido a un lugar de tormento, Lázaro y el rico, ¿se acuerdan? Y entonces dice la escritura, hay una gran cima entre nosotros y ellos, porque el que estaba en tormentos dijo, Padre Abraham, que Lázaro venga y moje aunque sea un poquito mi lengua con un poco de agua, porque estoy en tormento. Y Abraham le contesta, no, es que no se puede. Hay una cima entre nosotros, nadie puede salir, nadie puede entrar a su libre albedrío, nadie. El que está en el cielo ya no se quiere salir de allí, el que está en el infierno quiere salir pero no puede. Entonces, no hay nada de que me paso para acá, de que tú te vas para allá, y menos pagando. Jesucristo dijo, ¿habrá algún dinero de rescate que el hombre pague por su alma? ¿Te imaginas qué tanto puedes pagar por la salvación de tu alma? Entonces el sacrificio de Cristo no tiene valor. ¿Se fijan cómo todas esas doctrinas contradicen la doctrina de la Biblia? Bueno, así se fue desarrollando la iglesia. Por eso llegamos al tiempo del oscurantismo, la medianoche de la edad oscura. Una cosa impresionante. Llegamos al año 600 después de Cristo, de nuestra era, y uno de los papas establece la misa en latín. Mire, si ni en el idioma, ahora menos en latín, porque decían que el latín era el idioma de los ángeles. Bueno, déjenme decirles, el actual papa, que es muy conservador, Benedicto XVI, acaba de dar un decreto que dice que algunas partes de la misa volverán a ser en latín. ¿Cuántos oyeron eso? Uy, luego que lean, se la pasan viendo con todo.
Vean cosas que ustedes aprendan, no pierdan el tiempo. Casi nadie levantó la mano. O sea que yo soy el único que veo las noticias o leo las noticias. No, ya no lo voy a hacer por ustedes. Luego yo vengo y les informo y luego se me quedan viendo algunos como diciendo, ¿a poco? Ustedes deberían de estar allá abajo afirmando, no, sí es cierto, es cierto. Y si no, como una persona me dijo, yo voy a checar todo. Chécale, revísalo. Entonces ya cuando llega y me dice, no, sí, pastor, pues está bien, está bien. Bueno, todos tienen esa libertad. Entonces llegamos al año 787. Estoy dando las doctrinas más conocidas porque hay un sinfín de herejías y de doctrinas que rigen todavía esa rama del cristianismo, que es el catolicismo. Llegamos al 787, donde se instaura el culto a las imágenes y a las reliquias. Fíjense, desde el 787 comenzaron a poner imágenes en los templos católicos. Una de las doctrinas del papado es la infalibilidad del Papa, es decir, que el Papa no se equivoca cuando da un decreto supuestamente que viene de Dios. Bueno, escuchen bien. Esto se instauró en el 787. El Papa Juan XXIII, el francés, que gobernó la Iglesia Católica desde el 1958 al 62, él dio un decreto de que quitaran, escúchenme bien, todas las imágenes de los templos católicos. Total, ¿se equivocan o no? ¿A quién le van a hacer caso? Así están las cosas, fíjense. Hay una de contradicciones impresionantes, pero también el culto a las reliquias. En los tiempos de los reformadores, ahí en Praga, en algunos países como Checoslovaquia, Alemania, había templos donde había reliquias del cristianismo. Y había una pequeña capilla que ellos necesitaban, se les había quemado, católica la capilla, se les había quemado y no hallaban cómo sacar lana, porque todo lo del purgatorio y todo ese asunto iba a dar al Vaticano, ¿no? A Roma. Entonces decían, no, pero nosotros necesitamos una lana. Entonces a un monje católico se le ocurrió algo y sacó unos frasquitos y decía, aquí tenemos leche de los senos de la Virgen María. No estoy inventando, hermanos, porque esto suena feo y burdo y tosco, pero no estoy inventando, eso está en la historia, hermanos. Pero ahí no quedó la cosa. En otro frasquito decían, aquí tenemos el prepucio de Cristo, cuando lo circuncidaron, y ellos guardaron el pedacito. Entonces la gente venía, pero con una adoración impresionante, y obviamente se llenaban las arcas. Y así, miren, pero de reliquias, ay, hermanos, tráigase el pañuelo. Y ahí están los cristianos guardando el pañuelo en la Biblia, que les bendijo el apóstol Juan sin miedo. Y hacemos las mismas prácticas, nada más que más cristianizadas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Éxodo 20, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no te postrarás ante ellas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. No te harás imagen, ni las honrarás, ni te postrarás a ellas. ¿Por qué? Porque rebajar a una obra hecha de manos de hombres y decir, esto es Dios y esto me oye, no hay nada más irracional como cortar un tronco, darle forma bonita, pintarlo, ponerlo allí, hacerle un altar y luego hincármele y hablarle y creerle que me está escuchando. No hay nada más irracional que eso. Dios no es madera corruptible ni oro corruptible. Dios es espíritu y Dios no lo podemos asemejar a absolutamente nada. Pero esa fue otra de las doctrinas. Llegamos al año 850 y aquí se instaura una de las prácticas que siguen vigentes hasta el día de hoy, el agua bendita.
El otro día mi esposa y yo estábamos viendo una película que hablaba de unos sacerdotes. El ánimo de la película no era, digamos, hablar de la vida sacerdotal ni nada, pero sacaban muchas cosas que realmente se practican. Entonces había una escena donde se les aparece Satanás y empezaron a ver fenómenos extraños. Entonces uno de los sacerdotes, pero así rápido, cuando se mueve y él siente una presencia fea, espiritual, inmediatamente hagan de cuenta que iba a sacar una pistola y ¡fum! Y sacó la cosita esa que tiene agua. ¿Y dónde estás? Le decía, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que con agüita? Pero yo quiero que ustedes razonen y piensen. ¿Ustedes creen que con agüita bendita puedes rechazar, expulsar a los demonios? ¿Qué dijo Jesús? Todos los que en mi nombre, todos los que creen en mi nombre y con agüita. ¿No? Fíjate, una vez de recién convertido, que se le manifiesta un demonio a una persona ahí en la congregación donde yo asistía, y le estaban sacando el demonio. Yo estaba asustado porque era la primera vez que veía un poseso o alguien posesionado por un espíritu, y le gritaban y se subían arriba de él y los botaba, y así como las películas, y yo lo estaba mirando. Entonces llega uno y dice, háganse a un lado, y luego agarra la Biblia y se sienta encima de él y se la pone aquí en la frente, y hace así, y el diablo, el demonio decía, ¡ah, no! Pero no se salía, y el otro con la Biblia aquí. Si no es un fetiche la Biblia. Hay gente que lo tiene así como algo, como si fuera como el agua bendita. Este libro por sí mismo así, nada más como un libro así. Te reprendo, Satanás. No tiene absolutamente ningún poder. Hermanos, tenemos que ser muy entendidos al respecto. ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas dentro de la iglesia cristiana que caen en la agüita. No se diga los de Pare de Sufrir con su agüita a un lado. Ustedes han visto en la televisión. Y luego que el manto sagrado y que no sé cuántas reliquias y cosas, y le atribuyen a cosas, poderes espirituales. Hemos caído en el mismo asunto. Así es que no debemos de señalar solamente los errores de uno, sino nosotros también estamos involucrados en esto. En el año 1115 de nuestra era se establece la confesión auricular. ¿Qué significa eso? Fíjense cómo todo era un plan concebido, pero con una ambición de control. Y esta doctrina consiste en que las personas, el que profesa catolicismo, debe de ir con un sacerdote a confesar sus pecados, aquí al oído o enfrente de él. Y bueno, a mí me tocó, cuando yo era un joven, un niño, que me confesaba con un sacerdote, verlo así cara a cara. Las mujeres se ponían aquí como, así eran mis tiempos. No sé ahora cómo ha evolucionado. No sé si ha evolucionado, si sigue siendo igual, pero me acuerdo un día que yo iba, pero sí tan acongojado, yo me sentía el peor, me sentía como el último, como así como Pablo, como un abortivo, como un desechado por Dios. Ahorita les digo cuál fue el pecado que hice. Entonces yo llego y no levantaba ni, yo tenía como 8 años de edad. Entonces me dice el padre, ¿qué hiciste, hijo? Y le dije, no, padre, pues es que me acuso, y no le podía decir. Pues ¿a qué te acusas? Dime tu pecado. Y al que no ves la fila que hay, tienes que darte prisa, me dijo. Es que yo, padre, es que yo. Y, ¿me vas a decir o no? Le dije, es que fumé. Me dice, ¿y quién te dijo que eso era pecado? Pues yo sé que, no, eso no es pecado. Ya vete, ándale, rézate unos padres nuestros, ya, ándale, no es pecado. Y yo me salí todo sacadísimo de onda. Ahí donde nosotros vivíamos era un templo, y era un sábado. Los sábados confesaban a los niños, y recuerdo que al final de la confesión, que duraba unos 3 horas, todos los niños ahí del barrio lo hacíamos,
nos poníamos a jugar pues deportes, voleibol, básquetbol, había unas instalaciones. Y cuando ya llega ese tiempo, sale el sacerdote y saca sus del Prado. Entonces yo dije, pues no es malo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que somos templos del Espíritu Santo. ¿No dice así? Entonces, yo quiero que ustedes vayan notando cómo todas esas cosas son enseñanzas que no son bíblicas. ¿Qué dice la Biblia en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese qué irracional es esto. Yo ofendo a mi esposa y voy y le pido perdón a un hombre. Nada, nunca nos enseñaron, ok, yo te perdono en el nombre de Dios, ahora pídele perdón a tu esposa. Nunca. A lo mejor sí, no sé, pero a mí ya no me tocó ese tiempo de casado. Pero fíjense qué cosas. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, la misma gente le decía, cuando una vez sanó a un paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dijeron, blasfemia, ¿qué se cree este? ¿Qué te crees tú? Le dijeron a Jesús. Porque solamente Dios perdona pecados. ¿Cómo se le ocurre a un hombre decir yo te perdono? Dice, pues yo soy el Hijo de Dios y yo tengo poder para perdonar los pecados. Es el único que puede perdonar los pecados. El sacerdote no murió por mí para que Él me ande perdonando los pecados. Nada más aberrante que eso, hermano. Pero ¿de dónde fue concebida todas esas doctrinas? De mentes no nacidas de nuevo. ¿Ven? Llegamos hasta el año, en esa misma, casi a la par, en el 1115, se establece la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué es esta doctrina católica? Es que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre literal de Jesús. ¿Pero eso fue lo que realmente Jesús dijo? Pregunto. Porque cuando Él estaba allí y partió el pan, les dijo a sus discípulos, tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pregunta, ¿tenía dos cuerpos o era simbólico? Cualquiera lo puede entender así. Cualquiera lo puede entender. En ese momento Él no tenía dos cuerpos, el pan que había partido y el cuerpo en el que estaba. Era obvio que el pan era algo simbólico. Tomó la copa y les dijo, beban de ella todos, porque esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Posteriormente Pablo dice, a mí me fue revelado esto. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo bendijo, lo partió, coman todos, beban de la copa. Todo el que hace esto, dice, háganlo en memoria de mí. Como un recordatorio de ¿qué? Del sacrificio que Jesús había hecho. Así como los judíos una vez al año celebraban la fiesta de la Pascua, donde mataban al cordero y recordaban la liberación de Egipto, así nosotros, los cristianos. Entonces empezó a haber un montón de controversias y hasta la fecha hay muchos sacerdotes que no creen en esto, porque bueno, ellos dicen, bueno, es de fe. Bueno, sí, de fe, pero ustedes dicen, la doctrina, el Papa que instauró esto, dijo que era literal. Entonces muchos han visto, después de que consagran, ven el vino, ven el pan, la hostia, y dicen, no, pues sigue siendo. Fíjense, una de las cosas que enardeció Martín Lutero cuando fue a Roma, antes de él, pues le viniera toda la revelación de la epístola a los romanos, fue que al llegar a Roma, fue a una pequeña iglesia a concelebrar una misa. Entonces uno de los sacerdotes, cuando tomó la hostia, ya ven que se voltean así, de espaldas, le dan la espalda a la gente, y ellos miran hacia el altar así. Y él estaba concelebrando, él estaba dando el pan y el vino. Entonces el sacerdote dijo, pan eres y pan seguirás siendo, vino eres y vino seguirás siendo.
Y dijo, ¿qué dijiste? Dice, nada. Dijo, tú acabas de decir, y se discutió con el otro sacerdote. Actualmente muchos sacerdotes no creen, porque pues, efectivamente tú tomas el vino y sigue siendo vino, jugo de la uva. Agarras pan y sigue siendo pan, pero algunos muy listos han metido pedazos de carne ensangrentada y dicen, hacen ahí del que estoy consagrando, y de pronto, milagro, milagro, milagro. Miren, miren, se convirtió en carne verdadera, carne de Cristo. Y la gente, y obviamente hay que caerse con el billete. Qué horrible, ¿verdad, hermanos? Fíjense lo que los hombres han hecho, hemos hecho del cristianismo, hermanos. Qué vergüenza. En el 1229, uno de los papas prohíbe leer la Biblia, queda estrictamente prohibido, es prohibido leer las Escrituras, bajo pena de muerte. Si te encontraban a ti leyendo la Biblia, te quemaban. Después, otro papa de los contemporáneos, Paulo VI, Juan 23 también, dijeron, la gente debe de leer la Biblia. Por fin, ¿qué? ¿Se equivocan o no? Ahora, ¿por qué este papa que inventó esa doctrina de que Dios dice que no lean la Biblia? Imagínense, porque el papa era el vicario, era el representante de Dios, y Dios me dijo que les dijera que no lean la Biblia. ¿Por qué prohibieron la lectura de la Biblia? Porque ya comenzaba la gente a ir a las Escrituras para ver si esas cosas eran así, y se daban cuenta que era una falacia, que era un engaño. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39. Aquí Jesús está hablando con los discípulos, está enseñando, se le atraviesan ahí los fariseos, y vean lo que les dice. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los hombres o a Jesús? ¿A quién? ¿A los hombres o a Jesús? Jesús mismo dice, escudriñad, buscad, profundizad en las Escrituras, porque a vosotros, les había dicho a los que no creían en Él, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Entonces, ignorar las Escrituras, desconocer las Escrituras, es desconocer al Hijo de Dios. Nada más aberrante que eso. Por eso, hermanos, la humanidad entera entró en un oscurantismo, porque la luz vino a la tierra, la luz vino, alumbró a los hombres, y ellos amaron más las tinieblas que la luz. Qué increíble, ¿no? En el año 1303, ¿me quieres voltear el reloj, por favor? Porque no lo veo. Ándale, ahí así. Las 10:30, ay, jole. En el año 1303, la Iglesia Católica, un papa declara a la Iglesia Católica como la única iglesia verdadera. Dijo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Por eso es que ellos bautizan a sus niños y ya son miembros de la iglesia. El bautismo nunca hará un cristiano. Lo que hace un cristiano es el nacer de nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces fíjense, la Iglesia Católica llama a las demás iglesias sectas. ¿Qué es una secta? Que se cierra en un dogma arbitrario. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Lo tienes que creer porque yo lo dije y fuera de aquí, eso es una secta. Pues es la secta más grande que existe dentro del cristianismo. Porque al menos esto es muy poquito lo que estamos viendo, estamos nada más dando un repasón así. Todo eso es contrario a las Escrituras. Pero ellos dijeron, obviamente, porque la gente empezaba a razonar, a reaccionar y decían, no, pero ¿cómo? Si Cristo dijo eso. No, dice. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces la gente, bajo ese dogma de la iglesia establecido por un papa, decía, no, pues no estoy de acuerdo.
en que no haya mujeres sacerdotisas. No estoy de acuerdo en que los sacerdotes se casen. No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto. Pero aquí me quedo, porque si me salgo, pierdo mi salvación. Ya no hay salvación. ¿Y qué dice la Biblia en Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesucristo, en el que dio su vida por nosotros. Otra vez, hay una agresión directa a las enseñanzas de la Biblia. Miren, el catolicismo es de lo más fácil de rebatir. Es como para niños de kinder. Los testigos de Jehová, como leen más Biblia, eso es más difícil de rebatirlos, porque te bombardean con un montón de textos, también igual, ¿verdad? Pero ¿qué es? Escúchenme bien, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera no es una organización que proclama: nosotros somos la única. Los de la hermosa provincia dicen que fuera de ellos no hay salvación. Los mormones igual, los testigos de Jehová igual. ¿Ven? ¿Nosotros vamos a caer en ese error? ¿Verdad que no? Si nosotros proclamamos: el que no venga a casa de oración se va a ir al infierno. No es cierto. Tú puedes venir aquí e ir derechito al infierno. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Chuy? Porque si tú no te arrepientes, te conviertes a Cristo, lavas tus pecados en la sangre del Cordero, así yo te haya casado, yo te haya bautizado, te vas al infierno. Entonces vemos que una organización en sí misma no salva. Es la persona de Jesucristo la que salva. Entonces, una vez más, ¿sí? Y la Biblia tenía razón. La Biblia se defiende solita. Llegamos al año 1546. Ya la Reforma estaba en todo su apogeo y se agregan 11 libros a la Biblia. Los libros llamados apócrifos. Esta palabra significa textos dudosos, es decir, que no son inspirados por el Espíritu Santo. En esta época ya estaba el canon de las Escrituras. El canon quiere decir regla de medir. Todos los libros, los 66 libros que tenemos nosotros aquí, son los que los padres de la iglesia, todos convinieron en que estos eran los libros inspirados por el Espíritu Santo. Hay otras cartas de cristianos como Clemente de Alejandría, de Orígenes, del mismo Justino, del mismo Pedro. Hay un Apocalipsis de Pedro, hay un Evangelio de Judas, hay un Evangelio de Tomás. Y los que no entienden eso, lo ven en el Discovery. Y el otro día alguien me habló bien desconcertada. Una señora: ay, pastor, estoy viendo el Discovery. ¿Y qué está viendo? Es que están diciendo que María Magdalena era amante de Jesús. Entonces yo le digo: pero mujer. Es que encontraron unos escritos. Estaba tan afligida la mujer. Espero no esté aquí porque se va a sentir mal. Pues no sé ni quién era. Me habló a mi casa. Yo no sé quién le dio mi teléfono, porque yo no quiero que me hablen a mi casa. Imagínense, 5,000 llamadas, me vuelven loco. No le des a nadie mi teléfono. Van a decir: ay, sí, qué pedante, qué sangrón. No, fíjese que no. Yo quiero, y siempre les voy a enseñar, que primero le hablen al Señor, al último a mí. Primero busquen a Dios, no busquen al hombre, y van a ver que les va mejor. Porque en una de esas me agarran de malas y los regaño, como aquella señora a las 4 de la mañana. Y yo, ay, a las 4 de la mañana dices: ya se murió mi abuelita. ¿Sí o no? Entonces tú agarras el teléfono y el corazón así: híjole, pues Entonces, bueno, pastor, sí, ¿quién habla? Ay, la hermana Rosita Alvírez. ¿Qué pasó, Rosita Alvírez? Hermano, es que ¿estaba dormido? No, estaba orando,
Es que Dios me dio una palabra, pastor, y se la quiero compartir. A ver, deme la palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de... Como le hacen los argentinos. Como diciendo, ¿a quién se le ocurre tal imprudencia? Pero estábamos, ¿con qué estábamos, oiga? Con los 11 libros de la Biblia, con los apócrifos. Bien, en el año 1562 se establece, fíjense, escuchen, la misa es una ofrenda propiciatoria. ¿Qué es esto? Esta es de las menos conocidas, aunque en la práctica la gente lo hace. ¿Sabe qué significa la misa, una ofrenda propiciatoria? Significa que con solo el hecho de ir a misa, ya no sabían, llegó el tiempo, después de la reforma, ya no sabían cómo la gente volviera a los templos. ¿Saben que hoy el 30%, 25-30% de los 800 o 1,000 millones de católicos, nada más el 20-25% van a misa? Con todo y todo lo que les han inventado, porque la gente ya no cree. Siguen siendo católicos pues por tradición, pero fíjese, la misa como ofrenda propiciatoria significa que con solo el hecho de ir a misa, tus pecados son limpiados. Con solo el hecho de ir. Por eso la gente va y se queda allá atrás. Ya cumplí ya mis pecados y ya se van. Sin arrepentimiento, sin contrición, sin reflexión. Eso se le ocurrió a un papa, con tal de que la gente regresara y obviamente pues para que dieran su limosna por el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué cosas tan terribles hemos hecho? Pero ¿qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1? Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa una víctima inocente ofrecida en sacrificio. Esa es la propiciación. Entonces, ellos creen, y todavía hay gente que nada más va, algunos fíjense, nada más llegan a la bendición. Nada más llegan a la hora de que el sacerdote da la bendición y ya alcancé la bendición, dicen, ya. Y a algunos se les quedó esa costumbre. Algunos de ustedes, digo. Nomás llegan a la hora de la bendición. A veces yo estoy predicando los domingos, que es el día del Señor, que donde supuestamente lo dedicamos para la adoración a Dios. Voy a la mitad del mensaje y yo predico largo. Y voy a la mitad del mensaje y está entrando gente. Bien despistados algunos, O sea, todavía no les ha caído. Creen que ya cumplí. ¿Ya cumpliste qué? Te hubieras quedado mejor viendo ahí tu telenovela. Aquí no funciona eso de que yo voy porque entonces ya agradé a Dios. Aquí no funciona eso. No lo han entendido todavía. Pero bueno, ya madurarán, ¿verdad, niños? Eso. En el año 1854, estamos llegando ya casi 200 años atrás, se instaura una doctrina que se conoce como la Inmaculada Concepción. ¿Han oído de eso? ¿Qué significa esto? Que la Madre de Jesús, la Virgen María, que concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo, ella no tuvo hijos. Ella es inmaculada, ella es virgen antes y después. Hermanos, digo, basta un poquito, digo, ¿de qué? De sentido común, digo, un poquito de cómo nació Jesús. Nació de una manera natural. Fue concebido de una manera sobrenatural, pero nació de una manera natural. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 1:25, refiriéndose a José, y no la conoció. Este verbo conocer significa, y no tuvo relaciones sexuales con ella, no intimó con ella hasta después que dio a luz a su hijo primogénito. Nunca se dice primogénito cuando es el único. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16 que Dios dio a su hijo, ¿qué?
unigénito. Uni es único. Primogénito es primero. ¿Quién es el primogénito de su familia? ¿Cuántos hermanos tuviste? 3. Tú fuiste el primogénito. Bueno, Jesús tuvo más hermanos. Esa es una de las cosas más obvias en la Biblia. ¿Y qué tiene, qué hay de grosero o de pecaminoso que José y María, que se casaron, hayan tenido más hijos? A ver, dígame. Mentes torcidas que se empeñan. No, es que ya fue inventan cada cosa. Ella está gozando allá del Señor y con sus hijos ahí alrededor. Y otros diciendo que si tuvo o no. Mira, nosotros como cristianos, a mí eso no me, que si tuvo o no. Pero oiga, se casaron. José, cuando supo que estaba embarazada, la quiso dejar porque dijo, ay, me traicionó. Pero Dios le habla a través de un ángel, no, recíbela, porque el Espíritu Santo concibió en el vientre de María. Bueno, cuando una vez da a luz, crece Jesús, ya, pues ya no te me acerques. Digo, nada más, es totalmente fuera de razón, de sentido común. O sea, nada que, hermanos, eso no es el cristianismo. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Entonces, bueno, todo eso, ¿dónde sale? De mentes torcidas totalmente. En 1870 se establece ya como un dogma. Un dogma es algo que es así porque lo dijo el Papa, aunque se venía practicando de 800, 1200 años atrás. Pero se hace ya oficial la infalibilidad del Papa. Es decir, cuando el Papa habla, Dios está hablando. Ay, Señor, hasta se me enchinaron los vellitos. Porque ¿quién se puede poner en el lugar de Dios? ¿A quién se le ocurre? Increíble. En 1950 se hace oficial algo que también ya venía dando por muchos años, siglos enteros, la asunción de María, o sea que ella no murió, que ascendió así como Cristo, así como Elías, así como Enoc, se la llevó el Señor. No hay un registro, escúchenme bien, en la Biblia de esto, nada, no hay nada. Los primeros 300 siglos, que fueron cuando surgieron los llamados padres de la iglesia, hombres de Dios, como Justino, como Clemente de Alejandría, como Orígenes, todos los llamados padres de la iglesia, Jerónimo, todos esos hombres dejaron escritos, cartas, y no hay una sola mención de ese asunto. Pero claro, tuvieron que inventarlo, siempre queriendo, creo que lo han logrado, han deificado a la madre del cuerpo terrenal de Jesús. Esos títulos de Madre de Dios, hermanos, se oye para nuestra idiosincrasia no suena bien, pero Dios no tiene madre, por el amor de Dios. Porque si tuviera madre, tuviera origen. El título por sí mismo es herético. ¿A quién se le ocurrió? Pues a alguien cuya mente estaba más torcida y con ganas de... Fíjense lo que hacían para sacar dinero, porque todo eso llevaba ese propósito. Qué increíble. Llegamos al año 1965, que fue cuando ya el Papa Paulo VI hace ya como un dogma el título de María, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bueno, ¿qué dice Juan 8:58? Y nos vamos. Juan 8:58. Juan 8. Ahora, la Virgen María fue la madre de Jesús. Jesús murió en el año 33
después de Cristo, o sea, después de él, se oye medio. Y bueno, María pues era mayor que él, de mayor edad obviamente, ¿sí? Entonces María nació más o menos, se calcula que tenía como 16 años, 17 años. Ella nació en el año 16 antes de Cristo, más o menos. Ok. Escuchen lo que dijo Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿De cuántos años estamos hablando de Jesús? Abraham. Como 1800 años, casi nada. Antes que Abraham fuese, yo era. Entonces, no me inventen que yo tengo mi mamá. Yo no tengo mamá, dice el Señor. No existe la madre de Dios. Es una aberración. Bueno, terminamos. Algunos datos y el próximo jueves empezamos con la reforma, que es a donde yo quiero llegar. Se va a poner bueno este asunto. Déjame terminar con esto. Algunos datos adicionales sobre el papado. La historia dice, afirma, confirma que el 45% de los papas de la era oscura hasta el año 400 o del 400 después de Cristo, que fue cuando fue el primer papa, 480 y pico, hasta el 1600, 1700, dice la historia que el 45% de los papas fueron homosexuales. Pero también nosotros tenemos los nuestros, ¿qué creía? También entre el cristianismo. Hay iglesias metodistas ya anglicanas cuyo pastor es un homosexual declarado y casan homosexuales. Fíjense, en esto la iglesia católica no lo acepta. ¿Qué cosas, no? Se cuelan el mosquito y se tragan el camello, como dijo Jesús, ¿verdad? Qué impresionante, ¿no? Fíjense cómo todo es un desastre, es un lío todo. En el año 900 aproximadamente hay un episodio dentro de la iglesia católica que, híjole, es de los episodios que uno de los papas quiso borrar todo vestigio. ¿Saben qué es? ¿Qué es? El hecho de que hubo una mujer papa. Se llamaba Juana y se le conoce como Juana la Papisa. ¿Cómo fue que se coló ella al papado? Dice la historia, y miren hermanos, vayan a los libros, búsquenle, pero déjenme decirles, en la lista que trae el diccionario Larousse, no vienen, no viene, ni siquiera una mención. Y el asunto fue que Juana, la papisa, se le conoce así, ella nació de un padre que era un padre. O sea, su papá era sacerdote y nació Juana y era una niña muy bonita y empezó a crecer. Claro, la escondían porque pues no podían casarse los padres, y no podían tener hijos tampoco, menos, si no se casaban no podían tener hijos. Entonces la niña fue creciendo y dice la historia que era muy inteligente y la mandaron a Europa a estudiar. Y se graduó en arte, empezó a estudiar idiomas y estando en Inglaterra, ella conoció a un sacerdote y se enamoró de él. Y se hicieron amantes. Pero para guardar el hecho, ellos querían estar juntos porque se amaban. E idearon un plan y dijeron, bueno, pues me hago monje, me pongo un hábito y me hago pasar por monje. Y los dos se metieron, estaban en un convento y allí eran amantes los dos. Fíjense qué historias. ¿Han visto alguna película de eso? ¿Alguien había oído de esto? A ver, levanten la mano los que hayan oído. Pues un buen número. Ustedes son los que no ven Ventaneando, ¿verdad? Bueno, se dedican a leer, a estudiar. Entonces dice la historia que así ellos estaban juntos. Y bueno, se disfrazó de tal manera que siempre se hizo pasar por un monje. Pero estando no recuerdo en qué país, creo que en Inglaterra mismo, se murió. Vino una enfermedad que arrasaban y se murió el monje.
y ella se quedó sola. Entonces ella viajó a la ciudad de Roma y ya era toda una erudita, porque se fue a Grecia, inclusive aprendió toda la filosofía. Era una mujer, dice la historia, superdotada en su inteligencia. Entonces narra la historia que cuando muere su amante, en este caso el monje, ella se va a la ciudad de Roma y ella entra a dar clases, o el monje, ¿sí? Que es ella, entra a una escuela de las más reconocidas en ese tiempo, y ella comenzó a dar clases y se empezaron a dar cuenta de la erudición de ella. Era una mujer súper preparadísima. ¿Oyeron eso, mujeres? ¿Sí o no? Digo, para que se preparen. Nomás que no lleguen a hacer papizas, porque entonces... Bueno, total, la historia termina en que comienza la gente a darse cuenta y llega a oídos de los grandes prelados en Roma de que había un monje que se distinguía de todos. Y empezaron a escucharlo. Y decían, no, este está, pero para grandes cosas, por toda la sabiduría y preparación que tenía. Muere el papa de ese entonces. Inmediatamente la postulan y la eligen papa. A Juana, fíjense qué cosas. Ella fue coronada y siempre con sus vestiduras y haciéndose pasar por un hombre. Dice la historia que estando ahí en su corte papal, ella, bueno, pues se enamoró de unos dicen que era uno de los soldados que cuidaban, otros dicen que era uno de los consejeros. Total, se enamoró de un monje ahí y quedó embarazada. Tenía amoríos con él, quedó embarazada. Entonces, claro, con las vestiduras aquellas, pues todo se disimulaba, ¿no? Entonces había una fiesta ahí en Roma, en la cual el papa tenía que presidir y tenía que ser montado en un caballo. Todos los papas hacían eso. Y le tocó a ella, y ella ya estaba en sus últimos días de dar a luz. Entonces cuenta la historia que ella iba en el caballo y de pronto alguien hizo un movimiento brusco, el caballo se asustó, relinchó y Juana cayó y se golpeó con tal dureza que se desmayó, allí murió. Pero cuando llegan todos los que cuidaban al papa, llegan y le empiezan a desabrochar las vestiduras, pues para dar los primeros auxilios, y van viendo pues un montón de sangre y dijeron, no, ya se nos partió en dos aquí. Y cuando la van descubriendo, un bebé. Qué historias. Bueno, ese hecho, fíjense, el papa que la sucedió le hizo una capilla, pero el papa que siguió dijo, no. ¿No ven que ellos no aceptan que la mujer sea sacerdotisa? Dijeron no, y trató de borrar todo. Tumbó la capilla, la sepultó, trató de borrar todos los vestigios, pero no lo logró, porque quedaron en los libros de las crónicas de ese tiempo de Juana la papisa, la que era mujer y fue papa. Uy, esto, mira, cuando tú hablas de esto, les tocas las fibras más íntimas del catolicismo. Es una cosa impresionante. Y para finalizar, haciendo estadísticas, los que las hacen, yo no me dedico a eso, pero siempre hay gente que se agarra contando, dicen que 30% de los papas fueron nombrados papas cuando tenían entre 11 años a 13 años de edad. Bueno, esa era la situación que prevalecía cuando aparecieron los primeros reformadores. Todos fueron monjes católicos. Ellos nunca se atribuyeron el título de reformadores. Ellos no querían dividir la iglesia cristiana. Ellos querían que la iglesia volviera a sus orígenes. Y se armó. Pero de eso vamos a hablar el próximo jueves. Vamos a orar. Señor, con todas estas cosas que nosotros aprendemos de la historia y las comparamos con la Biblia, con tu palabra, nos damos cuenta solamente de una cosa, que los hombres pervertimos las cosas, que nosotros los hombres por la naturaleza pervertimos
torcemos las Escrituras. Pero el Espíritu de Dios siempre permaneció latente y comenzaba a iluminar los corazones de algunos hombres, de algunas mujeres en aquel tiempo. Hoy todavía vivimos las consecuencias. Señor, queremos hacer una oración especial por casi 1,000 millones de católicos alrededor del mundo. Tantos que son, hay tanta gente allí, hermanos, que verdaderamente ama a Dios, de veras. ¿Ustedes creen que puede haber gente que ame a Dios? De veras, yo lo creo, de veras, yo sé que sí. Yo conocí a un sacerdote católico en Argentina, en una convención. Se me acercó y me dijo: yo soy sacerdote católico. Me lo decía así como, yo le decía, no te dé vergüenza. Y empezó a llorar y me dijo: ¿sabes qué, Chuy? Me dijo, porque él asistió a ese evento, vestido así de traje. Pero yo soy el sacerdote fulano, tenía un puesto alto ahí. Y me dice: ¿sabes? Yo amo a Cristo con todo mi corazón. Y ahorita tengo problemas en mi diócesis porque le estoy enseñando a la gente la Biblia. Están naciendo de nuevo, dice. Tengo un avivamiento en mi parroquia. Y vieran qué tremendo. Yo nunca había platicado con una persona así. Después yo regresé a México y él me escribía. Dejó de escribirme, no sé qué pasó, pero en sus cartas me decía que estaban a punto de excomulgarlo. Qué cosas, ¿no? Pero hay mucha gente, hermanos. ¿No le gustaría que oráramos por ellos? Póngase de pie, que oráramos un minuto. Señor, son más de 1,000 millones tal vez de católicos alrededor del mundo que han sido engañados, que han sido abusados por hombres sin escrúpulos. Qué triste. Pero pedimos por ellos, Señor, porque dentro de la Iglesia Católica tú tienes también a tus escogidos, a los que tú sabes que te buscarán. Oramos, Señor, para que tu misericordia se extienda al mayor número posible de ellos. No tanto para que agredan a sus líderes religiosos, sino para que te conozcan a ti, Señor Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Que ellos sepan y puedan ver que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oramos por el Papa actual, Señor, para que tú le des una iluminación, algo que él pueda decirle a todos, toda esa gente que lo sigue de una manera idolátrica. Oramos, Señor, sabemos que tú tienes gente allí. Oramos para que envíes tu salvación y de entre todos, Señor, de entre todos los seres humanos que habitamos esta tierra, se cumpla tu propósito, porque el Señor conoce a los que son suyos y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, los que habían de ser salvos. Y si tú te consideras alguien bendecido por Dios, que te sacó del oscurantismo, dale gracias a Dios, agradécele, pero que esta información que tú estás recibiendo no sea motivo de agresión hacia ellos. No, tengamos mucho cuidado con eso, porque de ahí salimos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, con un corazón de compasión y misericordia, es que nosotros oramos a favor de ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga.